Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B y de Mar FM. Hoy en Campo Innovador vamos a seguir con la ruta del tema del cambio climático y qué podemos hacer para contribuir a mitigarlo, pero también cómo podemos realizar actividades productivas y estar preparado ante las situaciones que se pudieran presentar con los patrones climáticos. El tema va a ser la adaptación al cambio climático con sistemas agroalimentarios más eficientes, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, nutrición y ambiente. La humanidad se enfrenta a una tormenta perfecta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y agréguenle la malnutrición en la comunidad, en el hogar. La disminución de la biodiversidad ocasiona el agotamiento del agroecosistema, contaminación, reducción de agua, pérdida de especies que a su vez provocan la reducción, asimismo, de la variedad de alimentos y de las dietas empobrecidas. Menos producción alimentaria provoca mayor importación y aumento de los precios, en este caso de los granos. Voy a dar un ejemplo de lo que la sequía del 2024 en México ha provocado. De acuerdo al grupo consultor de mercados agrícolas que lleva pues todo el análisis de lo que se exporta e importa, hace referencia que en el primer cuatrimestre del 2025 se han importado un poco más de 300,000 toneladas de maíz blanco, comparadas con 100,000 aproximadamente toneladas que se importaron en el mismo periodo el año pasado. ¿Cuáles son las causas? Bueno, Sinaloa, que es el principal estado productor de maíz, no sembró 160,000 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2024-25, que generalmente son de riego. En el Valle del Yaqui, Sonora, solo se sembraron 3,000 hectáreas de las 160,000 de trigo. Esto va a significar que van a tener que importar este año, particularmente el trigo de la variedad cristalina, que se utiliza para las pastas. Ambas situaciones, tanto del maíz como del trigo, tienen que ver por la falta de agua en las presas, por lo tanto no se pudo sembrar de riego. El cambio climático provoca reducciones en la productividad agropecuaria debido a lluvias impredecibles, como pueden ser inundaciones, pero también incremento de sequías, altera los calendarios de siembra, los suelos pierden fertilidad por la erosión, las altas temperaturas afectan los procesos reproductivos de cultivos, es decir, afecta la parte esta del polen. Y bueno, también las altas temperaturas pueden, o inclusive las bajas, también pueden provocar la presencia de plagas y enfermedades. Se dice que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, pero también tiene influencia sobre el rendimiento de las plantas. Sin embargo, estudios indican que también un alto contenido de este gas puede afectar el contenido de proteínas, vitaminas y minerales en el caso de algunos cultivos. Por lo tanto, pues lo que lleguemos a cosechar puede estar disminuido de zinc, hierro y cobre, que de alguna manera son minerales esenciales para la nutrición adecuada, y esto ocurre principalmente en los cultivos de trigo y arroz. De acuerdo a información pues que está vinculada al tema climatológico, de 1990 al 2023, en América Latina creció un porcentaje del 30 al 65% de eventos climáticos extremos como sequías, tormentas e inundaciones, lo que pone en riesgo a la población al ser vulnerable en la subalimentación, término que implica que las personas probablemente se han quedado sin alimentos, han pasado hambre, poniendo en riesgo su salud y bienestar, como es el retraso en el crecimiento. Y una deficiencia prolongada de nutrientes en los primeros años de vida perjudica el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo e intelectual. Ahora vamos a pasar a cómo vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Un sistema
alimentario sostenible es aquel que ofrece seguridad alimentaria y nutrición para todas las personas de manera que no afecten el ecosistema para que las futuras generaciones puedan garantizar también alimentación y buena nutrición. Esto es en teoría. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica en campo e inclusive en las zonas urbanas? Primero, en el ámbito agrícola, es clave seleccionar especies resilientes al cambio climático, como las variedades de maíz, de frijol, de arroz, que se adapten a ciertas condiciones de sequía, porque generalmente siempre eso es lo que más afecta a la productividad, y de esa manera contribuimos a rehabilitar o a mantener el ecosistema. Una sugerencia para todos los consumidores. Cuando vengan los alimentos provenientes de la producción local, principalmente de pequeños productores, no hay que andarle regateando el precio, porque inclusive con eso pueden pues, hacer que el productor se motive para que siga sembrando con mayor. Es decir, hay que promoverlos, inclusive con los familiares. Esta tarea también tendrá que ser fomentada por autoridades a nivel local y más si en este caso son municipios totalmente rurales. También esto lo pueden hacer en las grandes ciudades los organismos como los que forman parte de las cámaras de alimentos, los restauranteros, las escuelas de gastronomía y de nutrición, para incrementar el consumo de platillos elaborados con maíces criollos, frijoles y otras especies vegetales que hoy se consideran como tipo gourmet. Estos sistemas alimentarios pueden aplicarse también a nivel urbano mediante huertos familiares en azoteas o lotes de producción intensiva como macrotúneles que van a dar los siguientes beneficios. Las plantas de los huertos ayudan a capturar contaminantes atmosféricos y liberan oxígeno. También regulan el clima urbano. Los espacios verdes reducen el efecto de las islas de calor en las ciudades, haciendo de alguna manera se reduzca un tanto la temperatura. Para este caso, hay que utilizar especies forestales cuando tenemos parques un poco espaciosos, utilizando en este caso, por ejemplo, el árbol de la melina o de la teca, que en un año, con cuidados, puede llegar a tener 3 metros de altura. Ahora, si prefieren árboles frutales que no comprometan las vialidades o banquetas, pueden usar limones, naranjas, nanches, papayas, entre otras, para pequeñas áreas verdes. Esto beneficia a las familias de escasos recursos al promover la seguridad alimentaria y nutricional al tener a la mano sus frutos y verduras. En caso de eventos climáticos que afecten la disponibilidad comercial de alimentos o que la inflación eleve los precios de los productos hortícolas, tener un huerto, aunque sea a nivel muy pequeño, en algo va a ayudar. Hay que incentivar una alimentación más variada al introducir diferentes tipos de cultivos a las dietas locales, lo que puede generar también una convivencia familiar ahí con la práctica con los niños y contribuye también a brindar una educación a las personas, especialmente a la niñez, sobre la importancia de una alimentación saludable mediante un sistema agroalimentario familiar o semicomercial. Estas acciones espero sean consideradas. El campo Cotazla tiene una serie de tecnologías familiares que pueden ser utilizadas con el apoyo tecnológico y si hay inversiones municipales para contribuir localmente, Jorge. Bueno, pues este fue el tema de esta tarde y bueno, un campo innovador, ahora con un enfoque ambiental desde el surco. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, el campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy, también al final de esta semana. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión B Análisis Entrevista. Pásela muy bien.